valores del reino de Dios que él estaba enseñando. En otras palabras, los discípulos estaban dispuestos a aprender. Así que otro aspecto de la dinámica del Señor Jesús en su ministerio, sanaba. En esta porción dice que andaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Jesús sanaba a los enfermos, sanaban a los que estaban afligidos por diversas enfermedades. Diga conmigo: predicaba, enseñaba, sanaba. Muy bien. Y un cuarto elemento de esta dinámica del Señor en la predicación del Evangelio, en su ministerio, es que expulsaba afuera a los demonios. Aquí dice: expulsaba fuera a los demonios, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que estamos viendo a un Jesús que predica, que enseña, discipula, ¿verdad?, que sana y que liberta, ¿sí o no? Es bueno que entiendan la dinámica del reino de Dios. Jesús vino a presentar el reino de Dios y en su persona lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó? Predicando el evangelio del reino de Dios, enseñando los valores del reino de Dios y manifestando el poder de ese reino a través de milagros, sanidades, prodigios y señales y liberación. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Versículo 25. Y le siguió mucha gente. ¿De dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. En otras palabras, por causa de la predicación del evangelio del reino de Dios, por causa de la enseñanza del evangelio del reino de Dios, por causa de la manifestación del poder de Dios, mucha gente le seguía. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos entienden que esto es para nosotros hoy también? ¿Cuántos entienden que Jesús como cabeza de la iglesia, que la iglesia como cuerpo de Jesús tiene que manifestar lo mismo? Tiene que hacer lo mismo. Amados hermanos, la vida cristiana no puede ser una vida monótona, no debe ser una vida esquemática, debe ser una vida dinámica que se envuelva en esta cuestión de lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Entonces, este tema lo trae el Espíritu de Dios a mi corazón para transmitirlo a tu corazón en esta mañana, para que entiendas que no puedes vivir aparte de lo que el Señor Jesús quiere hacer con su iglesia y para su iglesia. No puedes tener una vida al lado de lo que Jesús está haciendo. Tienes que tener una vida juntamente con lo que Jesús está haciendo. Tú no eres obra de la casualidad. Si tú eres parte de esta casa, si tú eres parte de esta congregación, es para que tú te involucres en la dinámica del reino de Dios. Es para que tú seas parte de los planes y proyectos que tiene el Señor Jesucristo para este lugar. Es para que tú seas la extensión del Señor Jesucristo en toda esta zona que llamamos Yautepec. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, es importante que tú entiendas, la palabra dinámica, los que toman nota, tiene que ver con no permanecer estáticos. La palabra dinámica tiene que ver con no estar conformes con el estado actual de las cosas. Conformismo es un espíritu que el diablo pone y empieza a convencernos de que ya llegamos a un nivel y que ahí estamos bien, que ya logramos ciertas cosas y así ya estamos bien. Y usted tiene que entender que no. La palabra dinámica supone no permanecer en la misma condición espiritual. Hay que avanzar a nuevas dimensiones de nuestra relación con Dios. Dios no te llamó para calentar una silla. Dios no te llamó para ir y venir al grupo familiar, a la zona, al culto el domingo. Dios te llamó para ser un instrumento efectivo en sus manos para establecer el reino de Dios. Díselo a tu hermano que tiene al lado, a lo mejor a mí no me entendió. Dios te llamó para que seas un instrumento en sus manos para establecer su reino. Dígaselo, por favor, dígaselo. Es importante, dígaselo.
La palabra dinámica supone también salir de nuestra zona de comodidad y confort. Salir de nuestra zona de comodidad y confort. Muchos creen que a donde están ya ese es su lugar. Pero no te asustes cuando Dios empiece a sacudir aquello en lo cual tú estás sostenido y crees que ya ese es tu lugar, porque en el plan y la voluntad de Dios, Él quiere llevarte a nuevas dimensiones, amado hermano. Amén. Y empieza un conflicto en tu vida, pero tienes que entender que Dios no te quiere en la zona de comodidad. La palabra del Señor dice en 1 Corintios, creo, 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Entonces, tu vida no va a estar ahí en un solo nivel. Dios quiere que tú vayas avanzando de gloria en gloria, de fe en fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando el reino de Dios se establece en un lugar, cuando el reino de Dios llega a una persona, literalmente está el potencial para que Dios entre a un corazón, pero el reino de Dios se expanda en su familia, se expanda en su vecindad, se expanda en su comunidad. Por eso es que cuando el reino de Dios llega a una vida, cuando Cristo llega a una vida, empieza a haber conflicto. Es lo que yo le llamo el choque de reinos. Y usted no me va a dejar mentir, cuando usted conoció al Señor, se empezó a sacudir su vida y todo a su alrededor. La mayoría de los casos sucede, porque hay un choque de reinos. Hay un choque ahí. Mateo 16:18, el Señor Jesús está hablando y dice, la segunda porción de este versículo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto sugiere un encuentro, ¿verdad? Un choque de reinos. El Señor Jesús, cuando estaba revelándose a sus discípulos, viene la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló Pedro carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando el reino de Dios llega a una persona, literalmente esa persona es arrancada del reino de las tinieblas y trasladada al reino de Dios. Entonces empieza un conflicto en la vida de esta persona. Empieza a haber un conflicto, situaciones que estaban ahí agazapadas empiezan a moverse, empieza a haber problemas, hay una reacción de parte del reino de las tinieblas y eso afecta la vida del creyente. Posiblemente empiece una crisis en la familia, posiblemente empiece una crisis en la familia. Si es el varón el que vino a Cristo, la esposa no quiere que sea cristiano. Si son los hijos que vinieron a Cristo, los padres no quieren que sea cristiano, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Hay un conflicto y parte de este conflicto es porque hay un choque de los dos reinos. Y el reino de Dios tiene que ser establecido fuertemente en tu corazón para que luego sea establecido en tu familia y hasta en tu comunidad. Por eso hay que resistir ese embate primero. Hay que resistir ese choque de reinos. Sabemos una cosa: cuando el Señor Jesús delante de los judíos, delante de los fariseos, lo estaban cuestionando por la manifestación del reino de Dios, dijo con estas palabras: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. ¿Sí o no? Así que tiene que haber una manifestación en tu vida. Va a haber crisis, pero ¿cuántos saben que al final el Señor Jesús nos va a dar la victoria? Va a haber crisis porque hay un choque de dos reinos. El diablo no se queda quieto cuando el Señor Jesús le arrebata un alma, pero si tú permaneces fiel, el Señor Jesús tiene la victoria. Amén. Y hay una palabra poderosa que tiene que ver con el fundamento del reino de Dios, y es que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú
y toda tu casa. Si tú perseveras en la fe en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo tú y va a ser salva toda tu casa. Así que te digo en esta mañana, no te desesperes si tu esposo no tiene todavía un encuentro con el Señor. No te desesperes si tu mujer, si tu esposa no tiene un encuentro con el Señor. No te desesperes si tus hijos no tienen un encuentro con el Señor. Persevera, porque hay una promesa de Dios para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Gloria al Señor. El reino de Dios siempre va a tener la victoria, amados hermanos. Ahora, la iglesia tiene que meterse e involucrarse en la dinámica del Señor Jesucristo. La iglesia no puede quedarse estática. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos desayunaron hoy, hermanos? Dígamelo fuerte. Vamos a leerlo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.